Hoy vamos a trabajar aspectos relacionados primero con el diagrama de flujo. Lo que es un diagrama de flujo, los elementos que tiene un diagrama de flujo, cómo se utilizan, para qué se utilizan y cómo vamos a resolver ejercicios. También vamos a ver uno de los ciclos condicionales por excelencia. ¿Listo? Pues bien, vamos a comenzar. Bueno, estos son los ejercicios que hicimos la clase pasada, ¿cierto? El de elaborar los algoritmos con las siguientes figuras geométricas, como el cuadrado, círculo, rectángulo. Ángel, tú comentabas que el círculo, o sea, que se podía realizar de formas diferentes, ¿cierto? Muy interesante. ¿Tú aplicaste de pronto alguna de las varias formas o solamente utilizaste una? Muy bien, excelente. Tres formas diferentes. Eso es verdad, son muy parecidas entre ellas, es correcto. Sí, yo le dice pues que son muy parecidas entre ellas las formas de resolver los ejercicios. Entonces, eso es lo interesante, que un algoritmo no necesariamente tiene que resolverse de una misma forma. Aunque la solución, si nosotros la comprobamos bien y vemos que se soluciona bien, que nos sirve para realizar, como solución para realizar una tarea, para encontrar un resultado, no necesariamente tenemos que utilizar esta misma forma en todos los ejercicios. Es indispensable tener esto presente para que precisamente por lo que tú mencionas, Ángel, que pues uno puede realizar un ejercicio de varias formas y eso es lo interesante también, que uno puede encontrarle solución a un ejercicio de varias maneras. Y lo más interesante aún, que las personas todos tenemos formas de pensar diferentes y por nuestras formas de pensar diferentes y por nuestras experiencias diferentes, llegamos a soluciones de los ejercicios o llegamos a solución de un problema de formas distintas. Bien, esos fueron los ejercicios que tuvimos la clase pasada y los ejercicios que hicieron en este sitio, ¿cierto? En Studio Code. Como les decía, vamos a empezar a hablar de los diagramas de flujo. Pues bien, un diagrama de flujo es un elemento gráfico. La idea de un diagrama de flujo es resolver un ejercicio de forma gráfica. Y tiene unos símbolos. Estos símbolos se los utiliza de la siguiente manera. En primer lugar tenemos estos símbolos, ¿cierto? Que son como unos rectángulos redondeados o una especie de elipses, ¿cierto? O son, pues, en algunos casos se utilizan las elipses también para simbolizar estos elementos. Voy a utilizar los símbolos que utiliza el programa PCInt. Se recuerdan que ese es el que estamos utilizando para poder hacer los diagramas de flujo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer uso de los diagramas que se encuentran en este programa, PCInt. Entonces, tenemos básicamente una elipse, es la que simboliza el inicio o el fin de un algoritmo. Entonces, en este caso, tenemos el inicio del algoritmo mediante esta elipse que tiene por dentro el título que dice algoritmo sin título, ¿cierto? Tenemos unas flechas, como pueden ver ustedes, esa flecha hacia abajo nos simboliza el flujo del algoritmo. Siempre que encontremos una flecha, bien sea en la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, esta flecha tiene que terminar en una punta y esta flecha con punta nos indica el flujo del algoritmo, es decir, el camino que va a llevar a cabo nuestra solución, el paso que sigue, o si tenemos alguna alternativa de solución en un momento en que debamos tomar una decisión, nos pueden mostrar los diferentes caminos que se pueden llevar a cabo dentro del mismo algoritmo. Y el fin del algoritmo, que también es una elipse. Tanto pues nos demuestra una elipse o un rectángulo con bordes redondeados, que nos muestra el inicio o el fin, en este caso el fin. Cuando nos encontramos al final, el último símbolo de elipse o el último símbolo de rectángulo redondeado nos indica el fin y el primero nos indica el inicio. Claro, todo está ahí. Esos son los elementos que tenemos para un diagrama de flujo.
Otros elementos importantes son el bloque de comentarios. Recordemos, el bloque de comentarios es un bloque que se utiliza para poder realizar documentación, en este caso el algoritmo, colocar anotaciones importantes y que no se van a ejecutar dentro de nuestro programa. Por ejemplo, en el caso nuestro, podemos colocar en la documentación del algoritmo quién lo creó, quién programó el algoritmo, quién programó la solución, o los pasos que estábamos comentando desde la sesión pasada, ¿se recuerdan? Por ejemplo, el colocar que se va a realizar una declaración de variables, que se va a hacer una iniciación de variables, que se va a realizar una operación, que se va a realizar, por ejemplo, una suma, una resta, que el contenido de la operación que vamos a realizar también es importante que lo podamos documentar. Este programa en particular, PCInt, cuando se creó inicialmente no tenía esta opción. Esta opción ya fue implementada en una versión posterior. Creo que por ahí a partir de la versión 2015 o 2016 hicieron esta implementación también de los comentarios muy importantes, y en los diagramas de flujo me parece muy interesante tenerlos en cuenta también y que estén presentes en nuestra estructura. Entonces el bloque de comentarios, observen, este es el inicio, este es el fin, este es el bloque de comentarios y así es como se utiliza el comando. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a realizar el diagrama de flujo en la herramienta PCInt, haciendo uso de la herramienta PCInt. Pues bien, vamos a compartir la pantalla en la que tenemos nuestro programa. Listo, aquí estamos compartiéndola, ¿cierto? Me imagino que la están viendo. Aquí tenemos PCInt. Recordemos que cuando uno abre el programa le abre el algoritmo de esta manera. Entonces nosotros primero lo que podemos hacer es grabarlo. Recuerden que hay que guardar. Importante guardar para que no tengamos pérdidas después en lo que pueda ocurrir. Entonces voy a guardarlo como ejemplo, diagrama de flujo. Listo, como ejemplo diagrama de flujo. Entonces vamos a decirle, vamos a darle clic en este botón. Vamos a darle clic sobre este botón que aparece aquí, ¿cierto? Voy a darle un poco de zoom para poderlo revisar. Es este botón que está aquí, ¿cierto? Le vamos a dar clic a este botón y este botón nos va a llevar a iniciar la parte gráfica de nuestro diagrama de flujo. Entonces aquí tenemos algoritmo sin título. Al darle doble clic, nosotros podemos ingresar a hacer modificación del texto. Por ejemplo, diagrama de flujo 1. Le voy a colocar como título. Importante, esta notación se denomina por lo general notación camello. ¿Por qué camello? Porque miren que cada palabra que aparece en mayúscula es como si fuera una jiba del camello. Entonces se denomina así, notación camello. Importante también que cada vez que hagamos nombres de ejercicios, así como cuando nombremos variables o nombremos funciones más adelante, debe conservarse esta estructura. Una variable por lo general no comienza con letra mayúscula. Con letra mayúscula comienza el nombre, por ejemplo, de un programa o el nombre de una función. Vamos a trabajar un poquito más adelante sobre funciones también, vamos a ver lo que son funciones. Y es importante que tengamos esto presente, conservar o bien la notación camello o utilizar guión bajo si nosotros queremos utilizar los espacios, pero no colocarle espacios, porque el colocarle espacio a un nombre de un programa, en este caso, o colocarle espacio al nombre de una variable, nos genera un error en el programa y no nos permite ejecutar. Entonces le decimos diagrama de flujo. Voy a utilizar esta notación sin necesidad de colocar los espacios. Entonces, lo primero, vamos a colocar un comentario. ¿Qué nos va a decir este comentario? Por ejemplo, declaración de variables. Listo, vamos a colocarle declaración de variables. Obsérvense que cuando yo paso el puntero del ratón sobre este cuadro gris que dice comandos y estructuras, me aparecen varios comandos diferentes, varias estructuras diferentes que las vamos a ir realizando a medida que vayamos avanzando. ¿Listo? Entonces tenemos la declaración de variables.
Miren que ese es el comentario. Eso es lo primero que hemos desarrollado, ¿cierto? Y es lo que tenemos también en nuestra presentación de diapositivas. Vamos a continuar con esta presentación entonces. Vamos a continuar con esta presentación. Vamos a continuar con nuestra presentación. Tenemos entonces, ya vimos, ¿no? Bloque de comentarios que se utiliza para la documentación del algoritmo. Tenemos también, se nos conecta Santiago, nos dice que va a volver en un momento porque la conexión está fallando. Está bien, Santiago, muchas gracias. Voy a responderle de una vez para que vea que estamos pendientes. Listo, vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos a continuar con nuestra presentación. Tenemos declaraciones, asignaciones, inicializaciones y operaciones. Todas estas acciones, todos estos elementos, estas acciones, se las realiza a través de un rectángulo. En este programa en especial nos ponen el rectángulo coloreado de color amarillo. Es importante tener en cuenta que ahí pues les coloqué dos ejemplos. En el uno aparece, por ejemplo, una declaración y en el otro aparece una inicialización. Y los dos se utilizan a través del mismo símbolo. Vamos a hacerlo en el ejemplo. Vamos a colocarle definir A como entero. ¿Están viendo la pantalla de PCI? Ah, bueno, perfecto. Bien, es que tenía un inconveniente por acá con el modo de la presentación, por eso les estaba preguntando y por eso tuve que repetir varias veces lo anterior. Bien, entonces vamos a realizar uso de la herramienta, de esta herramienta. Miren, hacemos primero el comentario de declaración de variables, por ejemplo, en nuestro caso, y aquí vamos a darle, a escribirle, definir. Observen que cuando estoy escribiendo la palabra aparece en color negro y una vez termine de escribirla, cuando es palabra propia del programa, se me cambia a un color azul marino o azul rey. Definir A como entero, ¿cierto? Esa es una declaración de variables. Después vamos a colocar otro comentario para escribir la inicialización de variables. Cuando ustedes estén trabajando con el programa, cuando lo estén ejecutando, y se den cuenta que de pronto no les aparece texto completo, suele aparecer así de esta manera. Miren que suele aparecer así, ¿cierto? Incompleto con los puntos suspensivos. Entonces es importante que le demos clic a esta herramienta que aparece en la parte superior. A esta TX. Esta TX lo que nos hace es mostrarnos el texto completo. Todo el texto completo en nuestro diagrama de flujo. Se me cerró la pantalla del diagrama de flujo. Vamos a volver a escribir otra vez. Inicialización de variables. Vamos a colocar definir como entero.
Declaración de variables. Observen que aquí hemos escrito inicialización primero y declaración después, ¿cierto? También podemos darnos cuenta, podemos revisar y podemos ver que estos elementos gráficos los podemos arrastrar. Observen, yo lo puedo llevar más abajo, este lo puedo devolver acá arriba y los podemos volver a organizar. Voy a declarar la variable A. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que a A, yo puedo decirle con el igual para poderle asignar un valor. Puedo decir que A es igual a 0, lo que normalmente se utiliza en los lenguajes de programación. Pero también en este lenguaje, como el pseudocódigo, podemos utilizar la flecha, que se hace con el signo menor que y el menos. Al colocarle menor que y el menos, él automáticamente me lo asume como asignación y me cambia el símbolo a esa flecha. Y le voy a decir que a A le voy a asignar el valor 0. Hasta ahí entonces hemos realizado declaración de variables e inicialización de variables. ¿Todo claro hasta ahí? Es importante también saber que en este tipo de programas nosotros podemos realizar un algoritmo a través del diagrama de flujo y lo podemos ejecutar. De igual manera podemos revisarlo o realizarlo a través de pseudocódigo. Si nosotros cerramos esta ventana de diagrama de flujo, podemos observar que en el pseudocódigo nos aparece definir A como entero, nos aparecen, miren los comentarios, nos aparece todo en nuestro pseudocódigo, ¿cierto? Es importante que nosotros podamos hacer esto. Entonces no hay inconveniente si la persona es un poco más gráfica, le resulta mejor realizar un ejercicio a través del diagrama de flujo, pues es importante que lo pueda realizar por aquí, por el medio del diagrama de flujo. Y si le resulta mejor realizarlo a través de pseudocódigo, también. Mire que lo podemos realizar por pseudocódigo y desde aquí se puede pasarlo al diagrama de flujo. Entonces yo le voy a decir aquí otro comentario y le voy a decir realización de operaciones. Entonces, si me devuelvo al diagrama de flujo, observen que él ya me coloca los comentarios acá en la parte baja, ¿cierto? Él ya me coloca los comentarios aquí en el símbolo, haciendo uso del símbolo de comentario. Bien, vamos a continuar con la presentación. Entonces ya tenemos claro para qué es el comando, ¿cierto? Es el que nos ejecuta acciones como asignaciones, inicializaciones, operaciones, declaraciones. Tenemos otro que es el texto que se va a mostrar en pantalla. Lo que normalmente colocamos, por ejemplo, en este caso digita el valor de A, que de hecho ese texto debería estar entre comillas. En la presentación olvidé colocar las comillas, debería estar ese texto entre comillas. Entonces el texto que nosotros queremos mostrar en pantalla, para realizar la operación podemos decírselo a través de este símbolo. Entonces lo voy a llevar hasta acá y le voy a decir aquí entre comillas, digite el valor de A. Si se observan que al nosotros colocarlo entre comillas, él me lo pone de la variable A. Aquí puedo utilizar comillas sencillas. No. Voy a obviar por ahora, vamos a obviar las comillas. Entonces yo le digo, digita el valor de A. Simplemente este algoritmo, si lo ejecuto, él me va a mostrar solamente este texto. No me va a realizar nada más. Hagamos la prueba. Desde aquí nosotros también lo podemos ejecutar. Observen que aquí tenemos el botón verde y le decimos que se ejecute y observen que él solamente me muestra este texto que dice digite el valor de la variable A. No más. Inicia la ejecución y la finaliza. Solamente mostrándome ese texto. Para darle el contenido a la variable, ya utilizamos el siguiente comando, que es este comando de aquí. Valor para digitar teclado,
y asignar a una variable que se ejecuta a través de este comando. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciéndole que nos asigne el valor a nuestra variable A, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está el comando, lo arrastramos hasta acá y aquí le digo A. De esta manera, cuando yo ejecuto el algoritmo, observémoslo, lo voy a ejecutar una vez, entonces él me dice, miren, digita el valor de la variable A, digita el valor de la variable A, y aquí yo le puedo ingresar un valor, por ejemplo 123, pero él ahí me termina la ejecución porque no le estamos diciendo nada más. Entonces, este 123, este valor, se lo está asignando en la aplicación, en este caso PSeInt, se lo está asignando a la variable que yo le mencione en este cuadro rojo, que en este caso es A. Entonces, bien, ya después, ya que hemos visto esto inicialmente, podemos terminar de hacer un algoritmo para suma, por ejemplo. Voy a decirle también que me declare, defina A, y defina B, y defina suma como entero. En la inicialización voy a decirle que me inicialice el valor de A, que me inicialice el valor de B. Entonces yo le voy a decir con igual, por ejemplo, B igual a 0, para poder ver que podemos utilizar tanto el igual como el signo menor que y el menos. Y al valor suma le voy a decir que me le asigne el valor A más, no. Primero vamos a decirle que a suma le asigne el valor 0. Después realizamos las operaciones, decimos digita el valor de la variable A, recibimos el valor de A. Le decimos nuevamente digite el valor de la variable B, obtenemos el dato en el valor de la variable B y después realizamos la operación. Obsérvense que ahí tenemos A, tenemos B, miren que aquí aparece una flecha indicándonos cada vez que se realiza un flujo para dónde se nos va a realizar y qué tarea es la que se va a ejecutar. Aquí le voy a decir que suma va a ser igual a A más B. Y después le voy a decir que me muestre en pantalla. Por ejemplo, A, sin comillas para concatenarlo. Por ejemplo, A concatenado con el más, concatenado con la coma. B concatenado con el igual a suma. Recuerden que los valores de variables, la operación concatenación se utiliza de esta manera, de manera que nosotros podamos colocar una variable, entonces el programa nos va a mostrar el valor que asume esta variable en cada vez que lo ejecutemos. Lo vamos a concatenar con este texto, este más nos va a aparecer tal cual en pantalla. Después concatenamos con la variable B, después concatenamos con el valor igual que nos va a aparecer así tal cual en pantalla y después concatenamos con el valor suma. Entonces aquí si lo ejecutamos, le digo, mire que aquí me está mostrando el algoritmo, me está diciendo que digite el valor de A, digite el valor de la variable A, le voy a poner 5, digite el valor de la variable B, le voy a poner 7, entonces él me va a mostrar la operación. Miren que me está mostrando 5 más 7 igual 12, ¿cierto? Ahí me está realizando la suma. Claro, todo hasta ahí, ¿cierto? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? Si hay preguntas, recuerden, la podemos hacer por el chat o se puede levantar la mano para poder dar la opinión. Preferiblemente, como estoy en modo, pues, colocando una presentación, me queda difícil observar cuando levanten una mano. Entonces, preferiblemente, si tienen alguna duda, la podemos preguntar mediante el chat. El chat sí lo tengo aquí presente y estoy pendiente. Bien, entonces, estos diagramas de flujo también los podemos guardar en su totalidad como imagen. Si nosotros desde aquí, cuando ya tenemos el diagrama de flujo completo y lo hemos ejecutado, vamos a ejecutarlo, por ejemplo, con otros valores. Vamos a hacer otra prueba con unos valores negativos, por ejemplo. Voy a decirle menos 9.
y voy a decirle que el valor de b va a ser 2. Entonces él me ejecuta la operación, ¿cierto? Menos 9 más 2 es igual a menos 7, porque aquí en realidad no estamos, en realidad, bueno, la resta es una suma inversa. Cuando tenemos un valor negativo, él lo que hace, si tenemos dos valores, uno negativo y otro positivo, lo que se hace es restarnos el valor, ¿cierto? En lugar de sumarlo. Entonces a 9, al valor mayor, le estamos disminuyendo la cantidad menor y estamos conservando el signo que contiene el valor mayor. En este caso, el menos 9, como es mayor que el 2, entonces se conserva el valor, el signo, perdón, menos 7. 9 menos 2, 7 y nos conserva el signo. Entonces miren que ahí nos funciona, ¿cierto? Entonces lo que les mencionaba, para guardarlo, le damos simplemente clic aquí donde está el disco, a este disco que nos aparece aquí. Miren que nos aparece guardar diagrama de flujo, entonces nosotros le podemos decir con qué zoom, el ancho del diagrama de flujo, el alto, el estilo, y nosotros cuando lo guardamos, él nos permite guardarlo, bien sea como nos guarda un formato. Miren que nos abre una ventana que dice guardar imagen, y nosotros le decimos, por ejemplo, guardar el ejemplo diagrama de flujo.png, nos guarda una imagen de este diagrama de flujo completo, ¿cierto? La va a guardar. Entonces ya lo aparece como diagrama guardado. Y bien, si nosotros cerramos el diagrama de flujo y vamos a observar el pseudocódigo, observen que aquí ya nos aparece todo el pseudocódigo completo, ¿cierto? Nos aparece bien documentado, nos aparecen todas las operaciones que hemos realizado dentro de nuestro ejemplo, que en este caso es un diagrama de flujo. Hasta ahí habíamos realizado operaciones en la clase pasada, ¿cierto? Bien, vamos a incluir algo más que ya se denomina ciclo condicional. Vamos a hablar un poco de los ciclos condicionales. En este caso vamos a comenzar a trabajar con el ciclo condicional sí. El ciclo condicional sí en realidad es un elemento que se utiliza cuando nosotros necesitamos establecer una condición. Es decir, necesitamos saber si algo se cumple o no se cumple. Aquí entran en relación los conceptos que habíamos utilizado en las clases pasadas. Si ustedes lo recuerdan, en nuestras clases pasadas, básicamente creo que fue en la primera sesión o en la segunda, hablamos un poco sobre los tipos de datos. La primera y la segunda, sí, sobre los tipos de datos y sobre los operadores que son lógicos y operadores relacionales. Esos operadores lógicos y relacionales que nos devuelven un valor booleano cuando estamos ejecutando una operación. Exacto, Felipe, el if con el else, que se utiliza en el lenguaje de programación. Así es. Entonces, el ciclo involucra, como les decía, los operadores lógicos, relacionales o combinaciones también entre ellos. La estructura de un ciclo condicional sí es de la siguiente forma. En la sintaxis, nosotros utilizamos esta sintaxis por lo general en pseudocódigo. Recuerden que estamos hablando sobre pensamiento lógico, no nos involucramos de momento en lenguajes de programación específicos. Por eso utilizamos las estructuras en castellano, en español. Por eso la sintaxis que nos aparece es esta, ¿cierto? Si nosotros ejecutamos una expresión lógica, entonces vamos a tomar acciones por verdadero. Si no, tomamos acciones por falso, fin sí. Esa es la sintaxis del ciclo condicional. Sí, señor, claro que sí, Felipe. La apreciación que tú haces es muy válida. El ciclo sí es el ciclo condicional por excelencia. Es el principal ciclo de todos los ciclos. Esa es la principal estructura que encontramos dentro de un lenguaje de programación. Básicamente esta es de las mejores, es de las principales. Es de los más utilizados. Entonces tenemos esta sintaxis, ¿cierto? En la sintaxis del diagrama de flujo,
Eso es la sintaxis. Nosotros tenemos la expresión lógica que se encierra en un rombo. Este rombo nos da dos caminos, uno falso y uno verdadero. La expresión lógica, entonces miren que aquí ya tenemos alternativas de solución. Las flechas se nos indican y se nos van por una alternativa de solución. Y tenemos aquí una expresión lógica. Aquí en el comando, en el programa PCInt, es esta imagen que aparece aquí, este cuadro, que tiene un A mayor que B, por ejemplo, esta es una expresión lógica, una condición establecida. Si esa condición se cumple, entonces se van a tomar acciones por el lado verdadero. Si esa condición no se cumple, entonces se toman acciones por el lado falso. De esta manera se ejecutan y después se finaliza el algoritmo. Fin del algoritmo, o podemos también realizar otras acciones. No necesariamente debe finalizarse el algoritmo una vez termina la condición. Exacto, true o false, Felipe, tal como tú lo escribes. True para verdadero, false para falso. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en sesiones anteriores también, en el álgebra booleana, que tienen dos estados. 1, 0, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Listo, esa pues es la estructura del diagrama de flujo. Aquí en este caso tenemos un ejemplo, ¿cierto? Hacemos declaración, inicialización, en este caso lo estamos viendo mediante pseudocódigo. Aquí le estamos diciendo que digita el valor de A, digita el valor de B, y estamos comparando los dos valores. Ejecutamos la operación. Miren que aquí está el ciclo condicional. Ahí es donde se lo muestra. Nos dice, si, entre paréntesis, estamos, por ejemplo, definiendo la condición. Estamos diciendo, si A es menor que B, entonces que nos escriba. Miren que aquí estamos utilizando las concatenaciones, ¿cierto? A, comillas, es menor que B. O A, comillas, es mayor o igual que B. ¿Por qué mayor o igual? Porque aquí no estamos diciéndole si es igual, no estamos condicionando esta parte. Simplemente le estamos diciendo si A es menor que B, entonces que nos diga que es menor. Pero no sabemos si el valor es igual, él no nos va a dar esta respuesta. Si los dos valores de las variables son iguales, él nos va a decir que A es mayor o igual que B. Podemos hacer el ensayo en el mismo ejercicio, que lo tenemos aquí. Podemos decirle inclusive mediante diagrama de flujo. Si vamos a ejecutar el diagrama de flujo, hacemos la suma, por ejemplo, podemos decirle que haga la suma, podemos hacer que se nos ejecute el ciclo condicional, podemos decirle que lo ejecute, ¿cierto? Que nos lleve el ciclo condicional acá, y hacemos lo mismo. Decimos A menor que B. Esa es nuestra expresión, por ejemplo. Por el lado falso, entonces yo le voy a decir si A no es menor que B, entonces le voy a decir simplemente que nos muestre un texto, tal como lo colocamos en el ejemplo. Primero por el lado verdadero fue que lo ejecutamos, ¿cierto? Vamos a ir por el lado verdadero. Vamos a decirle entonces que A es menor que B. Exacto, sí señor. Felipe, reitero, como les había dicho hace un momento, claro que sí es importantísimo el inglés en la programación y de hecho en las primeras sesiones hablamos sobre esto mismo, que es muy importante que ustedes tengan presente el dominio, el manejo de una segunda lengua, en este caso el inglés. ¿Por qué es importante? Porque todos los lenguajes de programación, todos, absolutamente todos, vienen desarrollados en lenguaje inglés. Bueno, habrá algunos lenguajes de programación hechos por algunas personas que se dediquen de pronto a eso, que los hagan en otros idiomas. Alguien que lo haga en español, o por ejemplo este programa como PCInt, que está hecho en lenguaje castellano. Sin embargo, básicamente todos los lenguajes de programación están hechos en inglés. Por eso es muy importante el dominio del idioma inglés.
Es importante tenerlo en cuenta. Recuerden, sin embargo, que nosotros estamos viendo el desarrollo del pensamiento algorítmico. Y el desarrollo del pensamiento algorítmico se basa inicialmente en adquirir, lógicamente, en adquirir una lógica adecuada, en adquirir una conceptualización adecuada. Si nosotros nos adelantamos a hablar, pues sí es importante, por ejemplo, tus anotaciones, que nos comentas que true o false, para hablar true, que es verdadero, false, que es falso, y tenerlo presente para un lenguaje de programación. Sin embargo, recordemos que estamos trabajando desarrollo de pensamiento algorítmico y para esta lógica es importante que para desarrollar un pensamiento adecuado es importantísimo tener unas bases firmes, unas bases adecuadas. Por ejemplo, esto, que es una expresión lógica. Una expresión lógica como A menor que B, por ejemplo. El A menor que B nos devuelve solamente no entiendo, Felipe. ¿Qué es lo que no se puede observar? Estamos viendo simplemente PowerPoint. Entonces, muchas gracias por la observación. Aquí estamos viendo, ¿cierto? El diagrama de flujo. Muchas gracias, Felipe. Muy amable, muy gentil. Gracias por la observación. Muy bien. Entonces estamos realizando esto, ¿cierto? Estamos viendo vamos a hacerlo nuevamente para que no tengamos pues inconvenientes. Aquí vamos a utilizar el símbolo del sí, del condicional, que es este, ¿cierto? Lo llevamos hasta acá. Aquí podemos hacer la suma, o antes de la suma, por ejemplo, podemos hacer la comparación. Miren que aquí nos aparece el rombo, ¿cierto? Y aquí le digo A menor que B. Menor que B. Recordemos que el símbolo menor que apunta siempre al símbolo menor. Si nosotros vamos a definirlo así, estamos diciendo que el valor A que está a la izquierda es menor que el que está a la derecha. Si nosotros lo definimos así, estamos diciendo que el valor A que está a la izquierda va a ser mayor que el valor B que está a la derecha. La punta de este símbolo siempre va a apuntar hacia el menor. Entonces le vamos a decir como lo teníamos en las diapositivas, A menor que B. Entonces estamos haciendo aquí, miren que aquí le estamos haciendo una expresión lógica. Le estamos colocando una expresión lógica que va a tener solamente dos resultados. O es falso o es verdadero. A menor que B puede ser falso o puede ser verdadero, ¿cierto? No, aquí no cabe otra respuesta. Entonces, por el lado verdadero, vamos a colocarle este símbolo para que nos coloque. A es menor que B. ¿Cierto? Le vamos a decir que nos muestre en pantalla esto, que A es menor que B. Y si esto es falso, es decir, si el valor de A no es menor que B, vamos a decirle que nos muestre en pantalla A es mayor o igual que B. Estamos diciendo entonces que nos muestra en pantalla esto, ¿cierto? Entonces miren, se nos ejecuta esta condición. Si esta condición se cumple y es verdadera, entonces se nos viene por el lado verdadero y nos muestra este texto. A es menor que B. Si en cambio no se cumple esta condición, podemos hacer esto, que nos dice aquí que A es mayor o igual que B. Vamos a ejecutarlo por ahora hasta ahí, porque hay otra modificación interesante que le podemos hacer. Vamos a cerrar el diagrama de flujo. Observemos ya entonces ahora que nos muestra la pantalla de PCInt, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra pantalla de PCInt, aquí tenemos, miren que nos adicionó la condición con el pseudocódigo. Vamos a ejecutarlo y entonces podemos observar que nos dice, digita el valor de A, de la variable A, por ejemplo, vamos a hacer que se nos cumpla la condición, que A sea menor, entonces pongámosle 5,
el valor de b pongámosle 8, por ejemplo. Entonces él mira que nos dice, primero 5 es menor que 8, ¿cierto? Nos está ejecutando primero la condición, nos está diciendo, sí, claro, en el caso del pseudocódigo es bastante necesario. Lo que pasa es que a diferencia de, otros, de los lenguajes de programación, utilizan, por ejemplo, en algunos casos, Felipe, la pregunta que tú dices que el fin sí es necesario. Sí, es absolutamente necesario. En el caso de pseudocódigo, y de hecho, en lenguajes de programación como Java, se reemplaza el fin sí por una llave que cierra. En el caso de Python, por ejemplo, se reemplaza ese fin sí por una tabulación. Uno no coloca la llave, por ejemplo, llave para abrir y llave para cerrar, sino que lo que utiliza uno es una tabulación, pero siempre se conserva y se debe aclarar dónde finaliza el ciclo. Gracias a ti, inclusive, por la apreciación. Es importante tener estas cosas presentes. Bien, entonces aquí le estamos diciendo, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a hacer ahora que el valor de A, por ejemplo, 10, sea mayor que el valor de B, 5, por ejemplo, el valor de B. Entonces miren que aquí nos dice que 10 es mayor o igual que 5, ¿cierto? Con todo gusto, Felipe, ni más faltaba. Entonces miren que aquí se nos está ejecutando el otro lado de nuestro diagrama de flujo. En este caso, se nos está ejecutando. ¿Están viendo el diagrama de flujo? Listo, perfecto. Gracias. Gracias, Felipe. Entonces estamos viéndolo, ¿cierto? Obsérvense que él, cada vez que se ejecute, hace esta comparación y revisa y nos ejecuta, nos realiza una acción dependiendo de lo que ocurra, ¿cierto? Miren que aquí hay algo importante. A menor que B. Si es el lado verdadero, hace una cosa. Si es el lado falso, aquí pueden haber dos alternativas más. Que sea igual o que solamente sea mayor. Por ejemplo, que el valor de A sea exactamente igual que B o que el valor de A sea solamente mayor. De pronto nos faltó ejecutar el valor igual. Vamos a cerrar el diagrama de flujo, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que las dos variables tengan, por ejemplo, el mismo valor. 5 para A, 5 para B, por ejemplo. Entonces, miren que él nos dice, 5 es mayor o igual que 5. En este caso, por ejemplo, sería muy interesante que nos muestre solamente no. 5 es igual que 5. O que los dos valores son iguales, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces aquí podemos irnos al diagrama de flujo. Si lo queremos hacer por diagrama de flujo, recuerden que lo podemos hacer también por pseudocódigo. En este caso, esto se ve mucho mejor. Lo que vamos a hacer en este momento se puede ver de forma mucho mejor a través del diagrama de flujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren que si en el lado falso, si se cumple esto por el lado verdadero, tenemos una sola opción, ¿cierto? En cambio, si esto es falso, podemos tener dos opciones. En la opción que sea igual o que sea mayor el valor de A respecto al valor de B. En este caso, nosotros podemos hacer otra condición dentro del flujo falso. Es decir, si esto no se cumple, podemos colocarle otro sí. Eso es lo que se llama un sí anidado. Si la condición no se cumple, es algo en los lenguajes de programación se llama else. Porque aquí nosotros estamos haciendo un sí. Bueno, sí, entonces en los lenguajes de programación se llama un else if. Lo voy a escribir por acá. Es un else if. Si no, entonces, si no cumple con esta condición, entonces tiene otro sí. En ese otro sí podemos comparar que si el valor de A es igual que B. Si el valor de A es igual que B, entonces, por el lado verdadero podemos decirle, vamos a colocar esto, miren que lo podemos arrastrar, lo arrastré hacia el lado falso,
y lo otro lo voy a colocar aquí en el lado verdadero. En el lado verdadero le voy a colocar que los dos valores son iguales. Supongamos los dos valores ingresados son iguales, ¿cierto? Y aquí simplemente le vamos a quitar el igual que y le vamos a decir que el valor de A es mayor que B. A es mayor que B. Si no es igual, es porque es mayor, ¿cierto? Aquí primero hicimos la comparación acá arriba. A es menor que B. Si esto es falso, es porque A es igual o es mayor que B. Vamos a comparar otra vez. A es igual a B. Miren aquí otra vez. Si los dos valores son iguales, es verdadero, entonces se nos va a mostrar el texto que dice los dos valores ingresados son iguales. ¿Cierto? Nos va a mostrar este texto. Los dos valores ingresados son iguales. De lo contrario, si esto es falso, como ya hicimos la comparación, ya no es menor. Si esto es falso, entonces necesariamente A es mayor que B. Vamos a cerrar el diagrama de flujo para verlo cómo queda en el pseudocódigo. Observen cómo queda en el pseudocódigo. Miren que este sí, por el si no, iniciamos otro sí aquí. Miren que aquí se inicia. Si A es menor que B, entonces escribir A es menor que B. Si no, si por dentro de de la alternativa por el otro lado falso, si A es igual a B, entonces escribir los dos valores iguales. El rombo toma decisión, que pregunta Felipe, ¿es el rombo es la toma de decisión? Correcto, sí señor, así es. El rombo es para tomar la decisión. Es el elemento que nos permite definir una o varias condiciones que nos van, condiciones lógicas o expresiones lógicas que nos van a devolver un valor bien sea verdadero o un valor falso. Entonces le estamos diciendo aquí, miren, si A es igual a B, entonces escribir los dos valores ingresados son iguales. Con mucho gusto, Felipe. Si no, le vamos a escribir el valor A es mayor que el valor B, ¿cierto? Sí, nos realiza la operación y nos escribe pues el resultado de la operación. Vamos a revisar el funcionamiento de este ejercicio. Digite el valor de la variable A, por ejemplo, coloquémosle un valor mayor que B. Vamos a decirle 8 y vamos a decirle por acá 1. Entonces se nos dice, miren, 8 es mayor que 1, ¿cierto? Y 8 más 1 es 9. Reiniciémoslo. Vamos a decirle que los dos van a valer 4, por ejemplo. 4 y 4. Entonces se nos dice, miren, los dos valores ingresados son iguales. Y 4 más 4 es 8. Y si colocamos un valor de A menor, por ejemplo 2, y el valor de B 5, él nos dice 2 es menor que 5. Y nos realiza la operación, 2 más 5 igual a 7. Claro, todo hasta ahí. Se ha visto ya cómo es el funcionamiento de este ciclo condicional sí. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. ¿Listo? La idea es que ustedes realicen unos ejercicios y que compartamos pantalla para ver el resultado de ellos. El primero, vamos a hacer esto. Vamos a leer una serie de 3 grupos, obtener el mayor y el menor de la terna. Es decir, vamos a solicitar por pantalla que se nos digiten 3 números. Y por cada uno de los números vamos a decirle al programa que nos muestre cuál es el mayor y cuál es el menor. Y un mensaje adicional especial si por lo menos 2 de cada 3 números son iguales. Por ejemplo, decimos el valor A, el valor B, el valor C. Podemos decir que el valor A es menor que, es el menor, el valor C es el mayor. Y si A y B son iguales, por ejemplo, podemos decir que el valor A y B son los mayores, o que hay 2 números iguales, o que hay 3 números iguales en la terna. Podemos decir simplemente 5 es el mayor, 3 es el menor, pero hay 2 valores 3 en la terna, o hay 2 valores iguales. ¿Sí es claro el ejercicio? Muy bien. Entonces, manos a la obra, por favor.
Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, recuerden preguntarme. Felipe pregunta que si después vamos a utilizar while, que es para el bucle. Claro que sí, sí señor. Esos ya son ciclos repetitivos. En los ciclos tenemos primero ciclos condicionales, tenemos el si, tenemos el ciclo según, que es para resumir varios sís anidados. Después vamos a ver esos ciclos que son los repetitivos. Ahí se encuentra el para, que es el mismo for, se encuentra el mientras, que es el mismo while que tú mencionas, y el hacer mientras, que es el do while, que lo acabas también pues de escribir. Así es, y todos esos los vamos a revisar y los vamos a ver. Muchachos, detengámonos un momento, por favor, para que me comenten cómo van en su ejercicio. ¿Qué tal si les comparto pantalla y me comentan ustedes, nos comentan pues cómo vamos con el ejercicio? A ver, me gustaría escuchar a Angeli. ¿Cómo va Angeli, por ejemplo? Pues realmente pues llegué hasta ahí. Pues empecé primero que el usuario tiene que ingresar pues los datos de los 3 números que pide. Pero ya a la hora pues de llegar al condicional ya estoy como un poco más perdida acá. Muy bien. Tú reflexionas los números y después estableces una condición, ¿cierto? Mira que utilizaste la O, vas por buen camino, está muy bien. Ok. ¿Listo? Ah, sí, muy bien. Si quieres los podemos resolver juntos. Por Ujú. ejemplo, listo, exacto. Gracias por mostrarnos. Listo. Más bien, no está mal, está muy bien hecho el ejercicio. Ujú. Listo, por ejemplo, Felipe, ¿me puedes mostrar, por favor? Muy bien. Así como el avance que llevaba Angeli, estaba muy bien. Mira, pues aquí definimos variables, ABC, tú las definiste como N1, N2, N3, ¿cierto? Definimos la variable a las 3 les damos el valor de 0. Después decimos acá al usuario que ingrese los valores de las 3, ¿cierto? Tú les pusiste simplemente ABC. Uy, se me corrió la de aquí. Listo, volvamos a colocar otra vez. Bien. Entonces, es importante lo que tú colocaste. Tú colocaste una O y estabas por buen camino. Aquí lo que hacemos es precisamente decirle un sí. Primero vamos a decir entonces, en lugar de realización de operaciones acá, solicitar valores al usuario, por ejemplo, solicitar valores al usuario. Acá coloquémosle, por ejemplo, comparar los resultados. Comparar los resultados o los valores obtenidos. ¿Listo? Le vamos a decir comparar los valores obtenidos. Vamos a decirle entonces, comparar los valores obtenidos, vamos a decirle sí. Por ejemplo, vamos a decirle si A es menor que B y A es menor que C, entonces observen que en este caso estamos haciendo una comparación doble. Estamos realizando dos expresiones lógicas. Una expresión es A menor que B. Esa es una expresión que nos va a devolver un resultado si solamente falso o verdadero. Obsérvense también lo que hemos hablado desde un principio. En un algoritmo, lo que interesa en realidad es realizar una solución general que nos sirva para aplicarlo a cualquier caso. Ah, Felipe, qué bien, ¿lo terminaste? Entonces, te compartimos pantalla y nos indicas tu resultado, por favor. Perfecto. Vamos, indícanos, por favor. Te escuchamos. Ya está el micrófono activo. Sí, señor. Listo. Vamos a ejecutarlo acá. Listo, vamos a dar los 3 valores. Pongámosle 3 números cualquiera. 45,
35 y 20. Ahí me está presentando un error. No, es porque se te fue una N. No, no. Vamos a volverlo a ejecutar. Ajá. 45, 20 y 30. El valor mayor es el primero, que es 45. Correcto. Muy bien. Si lo hacemos con el segundo, por ejemplo, recuerda que nos debe decir cuál es el mayor y cuál es el menor. Profe, creo que nada más lo tengo con eso. Perfecto, listo. Muéstranos por favor en el código y nos puedes ir comentando qué fue lo que hiciste. Podemos, vea, escribir. Acá puse pues el número 1, número 2 y el número 3, ¿cierto? Que equivalen a 0. ¿Cierto? Después puse escribir, que es al usuario, dame tus 3 números, ¿cierto? Ujú. Ya aquí, si el primer número es mayor que el segundo número y el primer número es mayor que el tercer número, entonces escribir que el valor mayor es el primero, que sería concatenar el número 1, ¿cierto? Correcto. Si no, entonces ya si el número 2 es mayor al número 1 y el número 2 es mayor al número 3, entonces escribir el segundo valor es el mayor, ¿cierto? Que sería concatenar el número 2. Listo. Si no, el número 3 es mayor al número 1 y el número 3 es mayor al número 2. Entonces, escribir el tercer valor es el mayor, número 3, ¿cierto? Así es. Y ya aquí, si no, escribir todos son iguales. Perfecto. Mira que ahí tienes dos cosas importantes. Una, tú haces que se lean las variables en una sola línea, separándolas con comas. Es decir, tú dices que el primer valor que se le asigna N1, cuando uno le da enter, luego N2 y luego N3. Eso es importante también tenerlo presente. Y utilizas el símbolo de el I, en lugar de utilizar la I latina, utilizas la I inglesa, el ampersand. Eso se llama ampersand, ¿cierto? El símbolo ampersand, que es el que está encima del valor 6, que también nos sirve para colocar el i. De hecho, en lenguajes de programación uno suele utilizar el doble ampersand. No se utiliza uno solo, sino el doble, pero está muy bien. Muy bien hecho el ejercicio. Falta, pues, lógicamente, hacerlo el resto de la condición, ¿cierto? Puedo volver acá. Gracias, Felipe, por la apreciación. Muy bien hecho el ejercicio. Excelente. Vamos bien. Entonces, ahora vamos a seguirlo revisando por acá. Podemos hacerlo por aquí, ¿cierto? Si A es mayor que B o menor que C. Voy a utilizar mejor los términos que ustedes están utilizando. N1, N2 y N3. N1, N2 y N3. Como entero. Luego aquí le decimos N1 es 0, N2 es 0 y N3 es 0. Digita el valor de la variable 1, por ejemplo. O digita el primer valor. Digita el primer valor. Mire que las soluciones de los ejercicios varían mucho, ¿cierto? Digita el segundo valor. Y digite el tercer valor. Leer N1, leer N2, leer N3. Listo. Ahora sí podemos hacerlo tal como lo estaban haciendo ustedes. Por ejemplo, si N1 menor que N2 y N1 menor que N3, entonces aquí le vamos a decir escribir eh,
el número mayor es, menor, perdón, el número menor es, coma, n1, ¿cierto? Miren que aquí hay algo interesante. Podemos darle un pequeño cambio, con mucho gusto, Felipe. Podemos darle un pequeño cambio a la solución. En lugar de decirle que se escriba aquí la solución, hacemos otra cosa. Vamos a crear aquí una variable que se llama, por ejemplo, definir mayor, menor. No. N mayor, definir n mayor. No puedo utilizarle mayor solo, porque mayor solo, si ustedes se dieron cuenta, yo le utilizo, por ejemplo, menor, se me cambia a azul. Al cambiárseme a azul, esto indica que esta es una palabra privada, una palabra predefinida del programa. Entonces, esta palabra no la puedo utilizar aquí. Por eso le voy a colocar n menor, que aparezca en negro, como carácter. No. También son como entero. Vamos a decirle n mayor aquí. Definirlos aquí todos. N mayor, n menor, como entero, ¿cierto? Entonces aquí, en lugar de escribir esto, solo vamos a decir para que se nos escriba al final el número menor, para que nos escriba aquí es n menor. Y aquí arriba le vamos a decir que entonces, si n1 es menor que todos, vamos a decirle que a n menor nos le asigne n1, el valor de n1. Si no, si n2 menor que n1 y n2 menor que n3, entonces vamos a decirle que n menor va a ser n2. Vamos a definir por ahora solamente los menores. Si no se dan esas condiciones, vamos a decirle sí también n3 menor que n1 y n3 menor que n2. Entonces, n menor va a ser n3. Si no, si no se cumple ninguna de las condiciones, ¿qué ocurriría? Si n1 es mayor que n2, menor que n2 y n3, o si n2 es menor que n1 y n2, n1 y n3, o si n3 es menor que n1 y n2. Si no se cumple ninguna de las condiciones en este caso, aquí ocurre que todos los números son iguales. Donde no se cumple ninguna de estas condiciones, en este caso vamos a tener que escribir esto. De hecho, podemos hacer esta condición. Podemos decirle por acá, definir iguales, por ejemplo, como lógico. Vamos a definir iguales como lógico. Si en ese caso no se cumple ninguna de las tres condiciones, es porque todos son iguales. Entonces debemos inicializar lógico acá. A iguales le vamos a dar falso. Miren que esta es una forma ya de ir desarrollando pensamiento lógico, de utilizar álgebra booleana. Aquí le vamos a decir, si no se cumple ninguna de las condiciones, entonces a iguales le vamos a dar el valor
verdadero. Y no colocamos ninguna otra condición. Entonces, por ejemplo, podemos decirle aquí, el número menor es n menor, ¿cierto? Es más, aquí vamos a hacer otra condición, otro sí. Si iguales, es decir, podemos decirle, por ejemplo, simplemente si iguales. Entonces, al decirle si iguales, entonces, como esta es una variable de tipo booleana, y si tiene el valor verdadero, entonces es como si aquí estuviéramos diciendo, si en este caso iguales es verdadero, entonces, ¿qué vamos a decirle? Que escriba. Todos los valores son iguales. ¿Cierto? Si no, vamos a decirle que escriba el número menor es el valor menor. ¿Cierto? Estamos diciéndole ahí que todos los valores son iguales. Es más, o podemos decirle si iguales es verdadero, igual a verdadero, pero como la estamos utilizando como booleanas, solamente es necesario que pues solamente podemos decirle esto. Pues es preferible decirle eso, porque para eso la estamos declarando como lógica. Le estamos diciendo, si iguales se nos cumple, entonces todos los valores son iguales. ¿Qué tal si vamos a ensayarlo? Ejecutémoslo. Listo. Él nos dice, digita el primer valor. Por ejemplo, 3, el segundo 2, el tercero 1. Él me va a decir que el número menor es 1, ¿cierto? Volvamos a ejecutar. Pongámosle el 1 arriba. Digámosle 1, 2, 3. El número menor es 1. Reiniciémoslo otra vez. Pongámosle 2, 1, 3. El número menor es 1, ¿cierto? Se nos cumplen todos los casos. Coloquémosle todos iguales. 1, 1, 1. Miren que él nos dice que todos los valores son iguales, porque no se nos está cumpliendo, en ese caso, esa solución. Solamente estamos haciéndolo para encontrar el valor menor, ¿cierto? Nos faltaría hacer lo mismo, pero con el valor mayor. Sin embargo, aquí les voy a proponer otra solución, que nos ahorra un poco código, y es la siguiente. Voy a comentar esto, slash asterisco, hasta acá, asterisco slash. Voy a copiarlo y lo voy a pegar un poco. Lo voy a pegar acá abajo. Bueno, no es, en este caso no es, de pronto no es un poco más corto, pero de todas maneras vamos a hacerlo. Vamos a decirle que se escriba N1, digita el primer valor, que se lea N1. A N menor le voy a asignar el valor N1 de entrada, de una misma vez. Luego le voy a decir que me escriba N2 y voy a decirle si N2 es menor que N menor, entonces a N menor le voy a asignar el valor de N2. Y lo mismo con N3. Le estoy diciendo, si leer N3, si N3 es menor que N menor, entonces a N menor le asigno N3. Y por último, voy a comparar. Si N1 es igual al N menor asignado, mejor pongámoslo en un orden mejor. Si N menor es igual a N1, ¿qué pasará si después de haber pasado todo esto, N menor es igual a N1? Los números son iguales. Entonces a iguales le vamos a dar verdadero.
¿Se entiende la lógica? No se entiende la lógica. Nos quitamos todo esto. Quitamos todo esto, porque esto ya nos está sobrando. ¿Sí? Observen, le decimos, le asignamos al primer valor, le asignamos N1. Ah, muy bien, Felipe, perfecto. Entonces se lo asignamos al menor. Luego a N2, si resulta que N2 es menor que el número menor acabo de asignar, se lo asignamos a N menor. Y luego le asignamos, miramos N3 y a N3 se lo asignamos al número menor que tenemos. Y si es menor, entonces el número menor es N3. Y resulta que si los tres son iguales, este N menor va a tener que ser igual que el primero. Por lo tanto, iguales va a ser verdadero. Y nos va a imprimir esta condición si la necesitamos. Entonces vamos a ejecutarlo ahí para ver si nos funciona. ¿Dónde tenemos errores? ¿Por qué me está mostrando errores en los comentarios? ¿Voy a tener que comentar línea por línea o voy a quitar estas líneas por ahora? Quitémoslas. Miren que aquí ya pues estamos haciéndolo de otra forma, ¿cierto? Miren que esta es otra solución, tal como lo comentabas, Angeli, en la solución del ejercicio del círculo. En la solución del ejercicio del círculo, que tú mencionabas eso, comentabas que habías hecho el del círculo de tres formas diferentes. Miren que aquí lo podemos solucionar de otra forma diferente. Vamos a ejecutarlo. Listo, entonces aquí nos dice que ingresamos el primer valor. Pongamos 1, 2, 3. Me hizo quedar mal, me dijo que todos los valores son iguales. A ver, vamos a revisar qué estamos haciendo acá. Falso. ¿Por qué? Si n menor es 1. Ah, está mal hecha la condición entonces. No podemos decirle si n menor es 1. Porque en realidad en este caso no podemos comparar de esta forma si son iguales. Si es claro, no le podemos decir que n menor es igual a 1 porque pues si el 1 es el menor de entrada, entonces él nos va a decir que los tres son iguales. Esta condición quitémosla por ahora, no lo coloquemos y tampoco pongamos esta condición de acá. Ni esto de aquí. Simplemente digámosle que nos escriba el número menor. Por ahora comparemos el número menor solamente. Listo. Vamos a decirle el primer valor 1, por ejemplo, el segundo 2, el tercero 3. El número menor es 1, ¿cierto? Reiniciamos, le decimos 2, 1, 3. El número menor sigue siendo 1. Y lo reiniciamos y le decimos 3, 2, 1. Miren que el número menor sigue siendo 1. Lo de los valores iguales, en este caso de los tres iguales, lo podemos hacer de esta forma. Le podemos decir, si N1 es exactamente igual a N2 y es exactamente igual a N3, entonces, bueno, y N1 exactamente igual a N3. Recuerden que, miren que no se pueden hacer las operaciones por terminal del menor. Ah, perfecto. Muy bien, Felipe. Excelente. Muy bien, déjame acabar la explicación para que nos muestres tu ejercicio, por favor. ¿Vale? Entonces, listo, tenemos si N1 es igual a N2, miren que el operador de comparación en realidad es el doble igual. Programas como este, como TCIN, nos permiten colocar un solo igual para comparar los valores, pero no es eso adecuado. En un lenguaje de programación hay que tener presente esto, siempre. En un lenguaje de programación, cuando ustedes utilizan un solo igual, en un condicional le están asignando a la variable de la izquierda el valor de la derecha. Están haciendo una asignación. Es preferible en un programa como estos siempre utilizar el doble igual. Miren que aquí estamos comparando que si el valor de N1 es igual a N2 y es igual a N3,
Por lo tanto, N2 y N3 van a ser iguales. No hay necesidad de colocar la otra condición. Porque si N1 es igual a N2 y N3, por lógica, N2 va a ser igual a N3 también. Entonces aquí le vamos a decir que nos escriba. Escribir no, perdón. ¿Cómo era? Iguales. Le vamos a dar verdadero. ¿Cierto? Entonces aquí ya podemos habilitar esto. Si iguales, entonces escribir todos los valores son iguales. Si no, que nos escriba el número menor es este valor. ¿Cierto? Vamos a revisarlo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar primero con el primer valor. Miren lo importante de hacer las pruebas. 1, 2, 3. El número menor es 1. 3, 2, 1. El número menor es 1. 2, 1, 3. El número menor es 1. Ahora sí vamos a darles a todos el mismo valor. 1, 1, 1. Todos los valores son iguales. ¿Cierto? Ahí estamos comparándolo, pero con 3 valores. Nos faltaría hacer comparación de 2 valores. Por ejemplo, 2, 1, 1. 1, 2, 1. El número menor sigue siendo 1. Sin embargo, aquí deberíamos mostrar un mensaje que nos diga que hay 2 valores iguales. ¿Cierto? Miren que hay otra cosa aquí importante. El i, el uso del i y el uso del o. El uso del i, el i me obliga a que todas las expresiones que utilicemos con i, aquí podemos decirle también i, n2, por ejemplo, igual a n3. Recordemos que esto ya no es necesario, porque si se cumple que n1 sea igual que n2 y que n1 sea igual que n3, por lo tanto, ya por lógica, n2 va a ser igual a n3. Sin embargo, nosotros podemos utilizar más de dos expresiones lógicas de esta manera. Decirle n1 igual a n2, compararlo con n1 igual a n3 y n2 igual a n3. Entonces los valores que se nos van a ejecutar nos va a dar como verdadero. Si lo ejecutamos, vamos a revisar y vamos a darnos cuenta que nos realiza, ¿cierto? 1, 1, 1, por ejemplo. Entonces nos sigue diciendo que todos los valores son iguales. Entonces recordemos que el i nos devuelve verdadero siempre y cuando todas las expresiones lógicas, aquí por ejemplo hemos escrito 3, 1, 2, 3, antes teníamos solamente 2, si todas se cumplen como verdadero, entonces es verdadero. Con una sola que no se cumpla de estas, ya entonces nos va a devolver, no se nos va a ejecutar este verdadero. Miren que aquí no tenemos un si no, solamente tenemos un sí. Si toda esta condición que está aquí se nos cumple, entonces él nos cambia iguales a verdadero. Si nosotros lo ejecutamos y comparamos, por ejemplo, si nosotros lo estamos ejecutando y comparamos el resultado, decimos 1, por ejemplo, 2, 1, miren que ahí ya hay 1 que no se nos cumple. N1 ya no es igual que N2. N1 es igual que N3 y tampoco N2 es igual que N3. Entonces ya hay 2 falsos ahí, por lo tanto, él no me va a decir que todos son iguales, sino que el número menor es en este caso el 1. ¿Listo? Recordemos que el i nos obliga a que todas las respuestas sean verdaderas para que él pueda ejecutar esta condición. Pueda ejecutar las acciones por verdadero. Aquí están entonces las acciones por verdadero. ¿Qué acciones nos ejecuta? A iguales que lo habíamos declarado como falso, nos le entrega el valor verdadero. Y aquí le decimos, si iguales, es decir, si es verdadero el valor de iguales, entonces él nos va a decir que todos los valores son iguales, si no nos va a escribir que el número menor es el n menor. Vamos a hacer la comparación para los otros dos valores. Iguales y 2 iguales. Vamos a decirle igual es falso, vamos a decirle 2 iguales falso. ¿Cierto?
Y para que todos los tres sean iguales, esta será la última condición que se nos cumpla. ¿Cierto? Recordemos que podemos dejarlo así o simplemente podemos dejarlo si n1 es igual a n2, n1 igual a n3, entonces ahí sí ya... bueno, sí vamos a necesitar esto. En esta condición sí lo vamos a necesitar, porque vamos a decirle si n1 es igual a n2 por ejemplo, si n1 es simplemente igual a n2 o n1 es igual a n3 o n1 n2 igual a n3, entonces este fin sí lo vamos a quitar de aquí, lo vamos a ubicar por acá abajo. Recordemos también, vamos a decirle que entonces 2 iguales va a ser verdadero. Si no, hacemos esta comparación. Aquí iría el primer fin sí y aquí iría el segundo fin sí. Es decir, o es verdadero uno o es verdadero el otro. Entonces, aquí le podemos decir también, si 2 iguales, entonces, escribir cuál es el número menor. Si no, vamos a tener también que decirle que cuál es el número menor, ¿cierto? De todas maneras, tenemos que buscar cuál es el número menor. Si 2 iguales, entonces el número menor es n menor. Y también le tenemos que decir que en la terna hay 2 valores iguales. También podemos decirle al ejercicio cuáles son los valores iguales, ¿cierto? Si hay 2 iguales, le podemos decir que en la terna hay 2 valores iguales, sino simplemente que nos escriba el número menor. ¿Claro hasta ahí todo? Importante. Observemos. Es importante guardar tabulaciones para poder tener en cuenta, para poder identificar fácil y claramente las jerarquías que tienen nuestras sentencias. ¿Qué es lo que está dentro de lo que qué es lo que está dentro de lo que necesitamos? Miren que aquí este sí está dentro de este sí de acá afuera, ¿cierto? Es importantísimo tener en cuenta y realizar tabulaciones. Hay gente que se acostumbra a realizarlo todo en una sola línea y se confunde mucho después. Por eso es importante conservar siempre tabulaciones en orden jerárquico. Todo lo que esté dentro de algo más, guardarle tabulaciones, por un lado. Por otro lado, recuerden que el O se me ejecuta cuando al menos una de estas es verdadera. Cuando al menos una es verdadera, entonces él me realiza las acciones aquí por verdadero. Esto es, aquí se me realizan acciones por verdadero cuando se cumple al menos una expresión lógica. Cuando se me cumple al menos una expresión lógica de estas, se me ejecuta el O. Si no se cumple ninguna, no se ejecuta ninguna acción de estas. ¿Cierto? Pero entonces, si en este caso, si las tres van a ser iguales, aquí pasa algo. ¿Cierto? ¿Qué ocurre aquí si las tres son iguales? Se me va a ejecutar esto al menos una sola vez y no se me va a ejecutar este de aquí. Entonces este orden está mal puesto. Este sí debería ir primero. ¿Cierto? Si nosotros lo analizamos, este sí debería estar por acá afuera. Y esta comparación de los dos iguales
debería estar dentro de esta. Al contrario. Primero debemos verificar, por ejemplo, que se nos cumplan todas. Si se nos cumplen todas aquí, entonces podemos decir que las tres son iguales. Si las tres son iguales, por lo menos vamos a comparar si dos de ellas son iguales. Si nos resulta que al menos dos son iguales, entonces se nos va a devolver dos iguales verdaderos. Aquí podemos grabarlo y vamos a realizar el ejercicio. Vamos a realizar primero los tres valores diferentes. Otra vez todo el mismo ejercicio. 1, 2, 3. Él nos dice que el número menor es 1, ¿cierto? Vamos a decirle 3, 2, 1. El número menor es 1. Vamos a decirle, por ejemplo, 3, 1, 2. Él nos dice que el número menor es 1. Ahí se nos va cumpliendo, ¿cierto? Vamos a decirle que los tres son iguales. 2, 2, 2. Todos los valores son iguales. Y vamos a colocarle al menos dos iguales. 2, 1, 2. Miren que él nos dice el número menor es 1 y en la terna hay dos valores iguales. Si ven, se nos cumplen todas las condiciones. Si le vamos a decir 2, 2, 1, por ejemplo, lo mismo, el número menor es 1, en la terna hay dos valores iguales. Y si le decimos 1, 2, 2, lo mismo, el número menor es 1 y en la terna hay dos valores iguales. ¿Está claro todo hasta aquí? Importante saberlo. Muy bien, Felipe. Ángel, ¿cómo te sientes? Felipe, excelente que se lo haya entendido. Me alegra mucho. Muy bien. Entonces, esperemos tener claridad sobre el ejercicio. Es importante que lo puedan seguir realizando, que lo realicen ustedes también de la forma como ustedes lo venían elaborando, también que se lo pueda seguir entendiendo mejor. Claro que sí, eso va en la práctica. Por supuesto que esto va en la práctica. Y entonces, ya como tarea para ustedes, para socializarlo en la próxima clase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer estos dos ejercicios. Vamos a realizar primero un algoritmo que lea un nombre y tres notas de un estudiante. ¿Listo? Se pide imprimir el nombre, la nota definitiva y un mensaje si ganó o perdió. Muy sencillo el ejercicio. Y si perdió, un mensaje de si puede o no habilitar. Recordemos que en la escala de notas la vamos a utilizar de 0 a 5 y se gana con 3 o más. Si saca menos de 2,5, no puede hacer habilitación. Entonces hay que tener en cuenta estos casos. Y el último ejercicio es leer el nombre de un empleado, su salario básico por hora, número de horas trabajadas en el periodo, calcular salario bruto, el porcentaje de la retención y el salario neto. El salario bruto es el salario que tiene sin descuentos o sin bonificaciones. Y el salario neto es el salario ya que sale después, el resultado que sale de haber hecho el salario, haberle hecho descuentos y haberle hecho bonificaciones. ¿Listo? Entonces aquí están las condiciones. Para un salario bruto de hasta 800,000 no hay retención. Para un salario bruto que va desde 800,001 a 1,5 millones, el porcentaje de retención es de un 5%. Y para un salario bruto mayor de 1,5 millones, el porcentaje de retención es del 8%. ¿Son claros los ejercicios? Muy bien. Importante que, por favor, pues si les podemos tomar una fotografía para que lo realicen. La idea es que el próximo jueves, en la próxima sesión, nos encontremos y realicemos la socialización de estos mismos ejercicios. ¿Vale? Para que los podamos revisar, para que vayamos viendo con calma todos estos aspectos. ¿Listo? Lo importante es que si tienen dudas, preguntas, recuerden que me pueden escribir al correo electrónico. El correo mío es diegocruz@inemjose.edu.co. Yo no sé si ustedes lo tienen, se los voy a escribir aquí. Yo creo que sí lo tienen ustedes. Cuando les compartí cuando les he mandado los correos electrónicos, ahí les he escrito. Si tienen dudas, preguntas, me las pueden escribir al correo electrónico. Yo estoy pendiente y les contestaré en la medida posible. Sí, listo, Felipe, por favor, muéstranos el ejercicio. Listo, ajá.
Compártenos pantalla, por favor. Listo, tienes el micrófono abierto. Listo, aquí está. Vamos a correr el algoritmo. Listo. 3 números cualquiera. Pongámosle 3, 2 y 1. El valor mayor es el primero, el número 3, ¿cierto? Y el tercer valor es el menor, el 1, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a volver a correr entonces el programa acá. Vamos a poner los 3 números iguales. 3, 3 y 3. Todos me falta ponerle aquí, todos los números son iguales. Ok, está bien, perfecto. Mira que ahí abajo tienes un botón que dice reiniciar, para que no tengas que cerrarlo. En la parte inferior derecha de la pantalla. Al otro lado. Ah, sí, ya. Muchas gracias. Con gusto. Y el otro caso. Ah, bueno. Listo, perfecto. Muy bien elaborado el ejercicio. Excelente. Faltaba, pues, no sé si nos faltó mostrar que si de pronto dos son iguales, que nos muestra el mensaje de si los dos son iguales. ¿Esa parte lo solucionaste? Ah, bueno, perfecto. Entonces es importante tener presente, pues si ya que no se lo ha solucionado, poder hacer la solución de esta parte de esa parte del ejercicio para la próxima sesión. ¿Listo? Entonces, recordemos tener presente la solución de los ejercicios. Recuerden que a través, voy a intentar de pronto, pues esta noche, porque se me demora en aparecer el video como lo estoy grabando por medio de la sala. Exacto, sí, lo aclaramos para la próxima. Excelente, muy bien, sí, Felipe. Entonces, recordemos tener la solución de los ejercicios, de estos otros dos ejercicios, complementar el ejercicio primero y tener la solución de los otros dos ejercicios para la próxima sesión. Recuerden, intentaré pues esta noche de todas maneras, apenas les suba la presentación, también tendrán en la diapositiva pues los ejercicios para que los podamos llevar a cabo. ¿Listo? Pues sin más les agradezco su atención. Espero que nos podamos encontrar en la próxima sesión. Muchas gracias también, Felipe, para ti. Angeli también, muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan feliz fin de semana.